Hola a todos, hoy voy a preparar unas riquísimas filloas de leche sin gluten, un dulce muy típico de Galicia, que se consume especialmente en carnaval. Las filloas son ciertamente una especie de crepes muy finos, aunque se diferencian ligeramente de estos en los ingredientes y en sus proporciones. Existen filloas que se preparan con leche, como las que te voy a mostrar hoy, y también filloas que se preparan con caldo. Y lo tradicional es prepararlas con manteca derretida, aunque a falta de esta, es posible emplear aceite de oliva. Te sorprenderá además que la masa no lleva azúcar, y es que las filloas se pueden consumir tanto dulces como saladas. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estas filloas de leche sin gluten. Comenzamos preparando la masa. Para ello, casca los huevos en un recipiente de boca ancha y bátelos bien. Una vez batidos, añade la leche o bebida vegetal en caso de que no puedas consumir lácteos. Añade también el agua, la sal y el aceite o la manteca derretida y enfriada. Remueve nuevamente para mezclar todo bien. Ahora tamiza el almidón de patata. A falta de almidón de patata, puedes emplear almidón de maíz. Remueve nuevamente para que se diluya. Tamiza la harina de arroz y vuelve a remover hasta que tengas una mezcla sin grumos. Cuando la mezcla no tenga ningún grumo, tapa el recipiente y deja reposar al menos media hora para que la harina se hidrate. Tras el reposo verás que la harina se ha asentado en el fondo, por lo que deberás remover de nuevo. Como ves, es una masa muy líquida. Debe ser así para que se deje extender bien en la sartén. Comienza a calentar una sartén grande de fondo grueso a fuego medio alto. Yo estoy calentando la sartén en la posición 6 de las 9 que tiene mi cocina. Debe ser una sartén de fondo grueso, ya que estas no se deforman con el calor, por lo que suelen tener el fondo más plano. Y al comienzo te decía que mezclaras los ingredientes en un recipiente de boca ancha. Es que la mejor forma de verter la masa es con un cazo de servir. Cuando la sartén esté caliente, vierte un chorrito de aceite y extiéndelo muy bien con un poco de papel de cocina. Remueve la masa con el cazo, ya que la harina tiende a depositarse en el fondo, como has visto antes. Sujeta la sartén con una mano y ve vertiendo una capa finísima de masa mientras vas girando la sartén. No viertas más masa que la estrictamente necesaria para cubrir la sartén. Y gira hasta que se reparta perfectamente. Y es que si quedan partes mucho más gruesas que otras, tardarán más en hacerse y puede que la filloa se rompa por ahí al intentar girarla. Transcurridos unos 30 segundos más o menos, los bordes deberían despegarse por sí solos, pero puedes comprobar si la filloa se deja despegar bien. Y si se deja despegar, introduce bien la espátula hasta el fondo, da la vuelta y cocina otros 30 segundos más. Si al intentar volverla se rompe, quiere decir que aún no estaba cuajada. Puede ser que la hayas dejado poco tiempo al fuego, o puede ser que la hayas hecho muy gruesa. Bueno, pues cuando la filloa esté lista, sácala a un plato y continúa con las siguientes. No hace falta que engrases cada vez, pero a mí me gusta pasar el papel con el aceite para limpiar los posibles restos de la anterior. Remueve siempre la mezcla antes de añadir la siguiente y repite el proceso exactamente igual. Cada 2 o 3 filloas, añade otro chorrito de aceite. Y lo dicho, remueve siempre la mezcla antes de verterla. Y así quedan estas filloas. De estas cantidades deberían salir unas 8 o 9 filloas. Por supuesto, puedes duplicar o triplicar las cantidades, ya que las filloas se dejan recalentar perfectamente y se pueden comer también frías. Mira qué maravilla. Tal como ves, estas filloas sin gluten son finas, flexibles, resistentes. Fíjate, casi se ven mis dedos a través. Y mira cómo se dejan doblar. Y bueno, te puedo asegurar que están buenísimas. Las puedes tomar con azúcar, con miel, rellenas de crema. Bueno, yo me las como incluso solas. Y nada más por hoy. Yo voy a comer un par de filloas
y espero que os animéis todos a prepararlas en casa. Un saludo a todos.